de la Universidad de Nuevo México, Hospital de Niños. Somos el hospital infantil más grande en Nuevo México y la única escuela en el estado. Estamos ubicados en Albuquerque, una hermosa ciudad a los pies de la montaña de Sandía y bordeada por el río Grande. Albuquerque es un lugar de mayor festival de los glóbulos de aire caliente y la gran vía aéreo más largo del mundo. Esta ciudad multicultural está ubicada en Nuevo México, donde la población es 46% hispana y los idiomas oficiales son inglés y español. La belleza de Nuevo México ha ganado el nombre la Tierra del Encanto. Tenemos la suerte de vivir en esta maravillosa parte del mundo. Mi familia viene de Puerto Rico, la isla de Encanto. Nací y crecí en la ciudad de Nueva York. En Puerto Rico se me refiere a como nueva riqueña. Mi marido es cubano, así que supongo que nuestro hijo es un cubarriqueño. Me siento orgullosa de mi herencia latina. Sin embargo, al ser una excelente bailarina de salsa, mi español no es tan bueno. Por esta razón, humildemente pido su paciencia durante mi primera conferencia médica en español. El tratamiento de la apendicitis ha cambiado en las últimas 2 décadas. El control médico de la infección antes de la cirugía se ha demostrado que disminuye la movilidad de la apendicitis complicada. Ahora, información está emergiendo sobre el tratamiento médico de apendicitis simple. El objetivo de esta decisión es revisar el manejo no quirúrgico para el tratamiento de la apendicitis. El apéndice se ha considerado tradicionalmente como un órgano vestigial. Sin embargo, descubrimientos recientes han dado lugar a las opiniones que el apéndice puede ser importante para el desarrollo de la preservación de tejido linfóide asociado al intestino. Una teoría que el apéndice una vez sirvió como un importante órgano sensorial del sistema inmune que respondía al ambiente a través de la interacción de las sustancias ingeridas. El apéndice también se considerará una casa de seguridad para la flora normal del colon. Una apendicectomía realizada en pacientes menores de 20 años de edad se ha observado que tiene una menor incidencia de colitis ulcerativa. Los sistemas de puntuación clínica se han desarrollado para determinar el riesgo de la apendicitis, la necesidad de estudios de imagen y la consulta quirúrgica. La precisión de los resultados de diagnóstico de estos puntajes no se han establecido. Estos sistemas de puntuación parecen más útiles para los cirujanos recién egresados y médicos de urgencias que evalúan niños con dolor abdominal. Una puntuación inferior de 3 es bajo riesgo para la apendicitis. Estos pacientes pueden ser enviados a casa, pero el seguimiento se recomienda que este sistema de puntuación no garantiza la ausencia de apendicitis. Una puntuación de 3 a 7 es indeterminable, pero plantea más alta sospecha. Este grupo de pacientes se beneficiaría de una consulta de cirugía, de imagen inicial con el ultrasonido o la admisión en el hospital para observación. Una puntuación superior a 7 hace que la apendicitis es más probable,
pero la confirmación para un cirujano es obligatorio debido a la imperfección del sistema. Para mejorar la prevención de PAS en casos que no son apendicitis, se crearon reglas usadas para los casos de bajo riesgo. La falta de dolor abdominal del cuadrante inferior derecho, o no dolor con el movimiento, y el recuento absoluto de neutrofilos inferior de 6.7 proporciona un valor predictivo del 95% de sin apendicitis. La escala de Alvarado es más útil para los pacientes adultos y no niños. El tratamiento de la apendicitis se puede dividir en 3 categorías en función de las etapas de la apendicitis. Apendicitis simple o no perforado, apendicitis perforado sin complicaciones en pacientes sin pulmón o masa, y complicado apendicitis perforado en pacientes con un pulmón, masa o absceso. Comenzaremos nuestra discusión sobre el tratamiento con apendicitis simple o temprano. Al igual que todos los pacientes con enfermedades quirúrgicas, la reposición de líquidos por vía intravenosa se debe administrar. Antibióticos dados por IV debe administrarse tan pronto como se haga el diagnóstico de apendicitis. Solo se recomienda una dosis de antibióticos si el niño es llevado a la sala de operaciones con prontitud. Algunas instituciones envían a los niños a casa dentro de 23 horas después de la apendicectomía sin diferencias en las complicaciones infecciosas postoperatorias. Un ahorro de costos se realiza con la alta temprana del hospital. Para el paciente admitió en el medio de la noche un retraso de la apendicectomía de menos de 12 a 24 horas no aumenta la tasa de perforación. Antibióticos por vía IV, tales como cifoxitina, detiene adecuadamente la infección. La tasa de complicaciones aumenta significativamente con un retraso de más de 48 horas de la cirugía. Apendectomía abierta es el tratamiento tradicional de la apendicitis y todavía un método aceptable de la cirugía, especialmente en las zonas donde los recursos son limitados. El metaanálisis de los resultados de la apendicectomía laparoscópica demuestra estancias hospitalarias más cortas, menos infecciones de la herida y un menor número de obstrucciones intestinales postoperatorias. La idea de tratar la apendicitis con antibióticos surgió del éxito del tratamiento no quirúrgico de los adultos con diverticulitis. Varios estudios en adultos demostraron en promedio un 70% de éxito de tratamiento de la apendicitis aguda con antibióticos. Un estudio piloto multi-institucional se llevó a cabo en Suecia, Inglaterra y Canadá para evaluar la viabilidad de tratamientos de la apendicitis simple con antibióticos. Los niños con apendicitis y sin signos de perforación en las imágenes fueron asignados al azar para recibir apendicectomía de urgencia o la terapia con antibióticos. Los niños en el protocolo de tratamiento no quirúrgico recibieron 48 horas de miropenem.
Los niños fueron dados de alta cuando después de 48 horas sin fiebre tenía un buen alivio del dolor, comiendo bien y caminando. 8 días de antibióticos orales se prescriben después del alta del hospital. 92% de los pacientes que recibieron el tratamiento no quirúrgico tuvo una resolución de apendicitis. 2 apendicectomías se realizaron durante el tratamiento antibiótico por persistencia de síntomas. Un paciente tuvo adenitis mesentérica y una apendicitis perforada. 9 meses después, un paciente tuvo apendicitis recurrente. 5 apendectomías se realizaron por dolor abdominal crónico, pero los apéndices eran normales. De los 8 pacientes que recibieron una apendicectomía después del tratamiento no quirúrgico, solo 2 tenían apendicitis. En general, el 72% no tuvo apendicectomía después de un año. De los 5 pacientes con una apendicolitis que recibió el tratamiento no quirúrgico, solo uno desarrolló apendicitis. 2 recibieron una apendicectomía, pero los apéndices eran normales. Los gastos del hospital fueron significativamente menores para el tratamiento no quirúrgico. Los costos totales no fueron significativamente diferentes. Otro estudio de factibilidad para el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis simple se llevó a cabo en la Universidad de Brown. Al igual que en el estudio anterior, los niños fueron asignados al azar para recibir una apendicectomía urgente o antibióticos para la apendicitis simple con síntomas menos de 48 horas. Pacientes excluidos del estudio fueron los niños con síntomas de perforación, otras con enfermedades importantes, alergias a medicamentos en el estudio, incapacidad para cumplir las directrices del estudio. La diferencia en este protocolo no quirúrgico es que el paciente recibe 2 dosis de antibióticos IV y que fueron enviados a casa con antibióticos orales para 8 días. Si no mejoraban en 8 horas, entonces los llevaban a quirófano. En este estudio no hubo complicaciones en los 50 niños que recibieron una apendicectomía urgente. De los 24 pacientes que recibieron el tratamiento no quirúrgico, 5 pacientes recibieron una apendicectomía por apendicitis. 2 apendicectomías negativas se realizaron a petición de los padres. Después de 14 meses, el 70% de los pacientes que recibieron el tratamiento no quirúrgico no contaba con una apendicectomía. De los 7 pacientes que recibió una apendicectomía con el tratamiento no quirúrgico, 5 tenían apendicitis. Los costos para los pacientes que recibieron el tratamiento no quirúrgico fue menor de los pacientes que recibieron una apendicectomía urgente. La mejor calidad de vida es clasificada como 1 en esta escala de utilidad. Los pacientes que recibieron el tratamiento no quirúrgico informaron de una mayor calidad de vida de los pacientes que recibieron una apendicectomía. Un ensayo
controlado y aleatorio multiinstitucional para estudiar el tratamiento quirúrgico de la apendicitis es organizado por los doctores Lux y Chan en los Estados Unidos. El plan es para seleccionar al azar 516 niños con apendicitis simple, a apendicectomía urgente o el tratamiento no quirúrgico. El protocolo no operativo de la Universidad Brown es dar 2 dosis de antibióticos IV y 1 semana de antibióticos orales después de enviar a casa después de 8 horas. El estudio medirá el fallo inmediato del tratamiento no quirúrgico, apendicitis recurrente, complicaciones como la perforación o formación de abscesos, los efectos secundarios de los medicamentos del estudio, la calidad de vida y el costo. Ahora vamos a revisar los resultados de tratamiento no quirúrgico en niños con apendicitis perforada. El grupo de pacientes considerados de apendicitis perforada sin complicaciones generalmente tiene 3 o menos días de síntomas y no hay un flegmón, masa o absceso. En este estudio, realizado en los Estados Unidos, 64 niños con apendicitis perforada sin complicaciones fueron distribuidos aleatoriamente en 2 grupos de tratamiento. Un grupo recibió una apendicectomía dentro de las 24 horas. El segundo grupo fue tratado con antibióticos por IV hasta que el niño estaba sin fiebre durante 48 horas y el recuento de glóbulos blancos y diferenciado fue normal. Algunos niños fueron enviados a casa con antibióticos orales a criterio de cirujano. Una apendicectomía se le realizó 6 a 8 semanas después de alta del hospital. El grupo de apendicectomía temprana volvió a su vida normal antes, tenía hospitalizaciones más cortas y menos complicaciones. 35% de grupos de intervalo fueron llevados a cirugía antes que planificado debido a la falla del tratamiento no quirúrgico. Su conclusión fue que los pacientes con apendicitis perforada sin complicaciones se deben de operar temprano. Los pacientes considerados de tener apendicitis complicada tienen una perforación y un flegmón, masa o absceso. Estos pacientes generalmente tienen síntomas durante más de 4 o 5 días. Evaluación con un ultrasonido o una tomografía se usa para determinar la extensión de la enfermedad. En este estudio, 192 niños recibieron la apendicectomía inmediata para la apendicitis complicada. 48 niños recibieron tratamiento inicial no quirúrgico con antibióticos por IV y apendicectomía en intervalo 6 a 8 semanas después. Hubo una falla de 10% de los niños tratados con el tratamiento no quirúrgico. Apendicectomía inmediata dio lugar a complicaciones mayores y más abscesos. La duración de estancia hospitalaria no fue significativamente diferente entre los grupos. En Kansas City,
Se realizó un estudio controlado aleatorio para evaluar los resultados de los niños con apendicitis perforado y absceso que recibieron apendicectomía temprana en lugar de tratamientos no operativa inicial y apendicectomía intervalos 6 a 8 semanas después. De los niños que recibieron una apendicectomía temprana, hubo una conversión a cirugía abierta y una iliosectomía. Tiempos operatorios y regreso de la función intestinal fueron más largos. En los niños con manejo no quirúrgico, 4 tuvieron una apendicectomía temprana antes de 10 semanas. Recurrencia de abscesos no eran significativamente diferentes. Los autores concluyeron que no había ventajas entre los tratamientos. Sin embargo, ninguno de los pacientes en el grupo no quirúrgico inicial recibieron la conversión a una apendicectomía abierta o recesión intestinal. Esto apoya la observación de que una apendicectomía inmediata en los pacientes con un flegmón o absceso es un reto debido a una inflamación extensa y aumenta el riesgo de lesiones a las estructuras intraabdominales. Una revisión de expedientes retrospectivos se realizó en 73 niños con apendicitis complicados tratados con protocolo no quirúrgico inicial más apendicectomía en el intervalo 6 a 8 semanas después. Se observó una tasa de éxito de 74% con el tratamiento quirúrgico inicial y apendicectomía intervalo para apendicitis complicada. Los niños con un flegmón respondieron mejor que los que tenían un absceso. El tratamiento no quirúrgico se recomienda en niños sin peritonitis generalizada y que se puede controlar la fuente de la infección. Por ejemplo, los pacientes con contaminación peritoneal difusa es probable que no responda al tratamiento no quirúrgico. Este estudio en la Universidad de Nueva York hizo una revisión de expedientes de pacientes con apendicitis complicada, inicialmente tratado con la manera no quirúrgico y con apendicectomía intervalo 8 semanas después. Se observaron pandemia de glóbulos blancos y obstrucción del intestino delgado en el 19% que fracasó el tratamiento inicial no operativo. El manejo inicial no quirúrgico se recomienda para las apendicitis complicadas. Consideración para la operación temprana se recomienda si está presente pandemia o obstrucción del intestino delgado. En 2010, la Sociedad Quirúrgica de Infecciones hizo recomendaciones para el tratamiento de infecciones intraabdominales complicadas para adultos y niños. Se recomendó que los antibióticos no se dan más de 24 horas para la apendicitis no perforada. Para la apendicitis perforada, los antibióticos deben introducirse cuando los signos clínicos de infección hayan desaparecido. La terapia con antibióticos debe parar después de 7 días, a menos que no se controla la fuente de infección. En esta revisión de 1.817 expedientes de pacientes adultos tratados con una apendicectomía laparoscópica,
se observaron abscesos intraabdominales postoperatorias en el 1.5%. El control inadecuado de las fuentes de infección dio como resultado significativamente más abscesos intraabdominales. Larga duración de antibióticos no fue un factor para prevenir abscesos intraabdominales. Para completar esta discusión acerca de la apendicitis es una revisión retrospectiva de apendicolito incidental en los niños. En 2.913 tomografías se observó un apendicolito aislado en el 2.6% de los pacientes. De estos 65 pacientes, 16 tenían una apendicectomía. Solo 6 de los 16 que recibieron una apendicectomía tenían apendicitis. Y solo 3 de los 16 apendicitis que se han eliminado tenían una apendicetolito. Como solo el 5.8% de los pacientes con un apendicolito aislado desarrolló apendicitis, los autores concluyeron que un apendicolito aislado presentaba un riesgo bajo para la apendicitis. También observaron que un apendicolito a menudo era un hallazgo transitorio. Para resumir, apendicectomía laparoscópica para la apendicitis simple resulta una duración más corta de la estancia hospitalaria. Se recomienda una dosis de antibióticos si se realiza apendicectomía con prontitud. Un retraso de 12 a 24 horas en la apendicectomía no aumenta la tasa de complicaciones si el paciente recibe antibióticos por vía intravenosa. El tratamiento no quirúrgico de apendicitis simple parece factible. Un estudio de control aleatorio para determinar la eficacia del tratamiento no quirúrgico está llevándose a cabo. Apendicectomía laparoscópica temprana en apendicitis perforada sin complicaciones resulta en más rápido retorno de la función, estancias hospitalarias más cortas y menos complicaciones. Apendicectomía temprana en pacientes con apendicitis complicada puede dar lugar a una cirugía más larga y más complicada. El manejo inicial no operativa parece resultar en un menor número de complicaciones. El fracaso del tratamiento no quirúrgico de la apendicitis complicada se observa en pacientes con síntomas de 7 días o más, pandemia, obstrucción intestinal pequeña y cuando la fuente de infección no se puede controlar con medios no quirúrgicos. El tratamiento alternativo quirúrgico podría ser considerado en estos pacientes. Los antibióticos deben interrumpirse cuando los signos clínicos de infección han resuelto. Larga duración de los antibióticos no evita la aparición de infecciones intraabdominales después de la cirugía. El control de la fuente de infección es el factor más importante para prevenir abscesos intraabdominales postoperatorios. La incidencia de apendicitis con un apendicolito incidental puede ser menor que lo que
se consideraba anteriormente y la apendicectomía puede ser no necesaria. Quiero agradecer a PAPS, a Latino por el privilegio de dar esta discusión a los cirujanos pediátricos estimados que asisten a esta conferencia. En particular, quiero agradecer a Arturo Aranda por su ayuda en la preparación de esta discusión y la traducción de las preguntas y respuestas. Es todo. Mandar unas preguntas. Aquí tengo una pregunta, Cintia, y la mandé traducida ahí a tu celular. Y la pregunta es que ¿cuándo consideras que ha fallado el tratamiento no operativo en una apendicitis que se la ingresas para tratamiento no operativo como intervalo? So the plan is to do surgery 8 to 10 weeks, 6 to 10 weeks later. If the patient comes back with symptoms of appendicitis prior to that time, then it's considered a failed interval appendectomy. So if they get operated sooner than the interval, 2 weeks after they discharge, 4 weeks after discharge, it's considered failed interval appendectomy. Le voy a traducir que ella considera una de las fallas cuando el plan es hacer la apendicectomía 6 a 8 semanas después del internamiento inicial y los antibióticos. En el caso de las perforadas, está hablando del caso de las perforadas, y que si vuelve a tener síntomas antes de esa programación de la cirugía, las considera como una falla. Y le voy a preguntar, y le voy a preguntar en inglés. Cynthia, they also ask, when would you consider it to be a fail while the patient is still in the hospital? Yeah, so ¿Cuándo considera que es una falla mientras el paciente está en el hospital? and is this for complicated or I guess it's for anybody? Let's say for a non-complicated. Let's say for a perforated with an abscess. Le estoy diciendo el ejemplo de una perforada, una apendicitis perforada con un absceso, que se ingresa al hospital y les inician los antibióticos. So the studies differ, but if the patient still has signs of sepsis within 48 to 72 hours after initiation of therapy, one would consider that a failure. But there's a caveat. I mean, if it's an abscess, you should drain it first, right? Que cuando tiene un absceso que se lo drena, y usualmente lo drenarían por interventional radiology. Right, interventional radiology will drain it. Lo drenaría. And so the failure, when would you consider a failure? After how many hours of persistent symptoms? Okay, so we usually will wait 2 to 3 days for them to get better. 2 o 3 días, comenta la doctora, que si en 2 o 3 días no se mejora, lo considera una falla. And then we would get a CT scan and look again to see if there's still other abscesses that need to be drained. Y si lo están considerando una falla, repetirían el CT scan una tomografía para ver si hay algún otro absceso que se tenga que drenar. And if there isn't, and if the patient remains septic, we go to the operating room. Can you say that again, please? Okay, so if there are no more abscesses to drain, si no hay más abscesos que drenar, and the patient is still septic, y el paciente continúa estando séptico, entonces fiebre, tachycardia, bandinia, abdominal pain, taquicardia, bandemia, dolor abdominal, we take them to the operating room. En ese caso los llevarían a quirófano. But in our experience, we've had very few patients with complicated appendicitis that we've had to go back to the operating room. En su experiencia, tienen muy pocos pacientes que han fallado tratamiento de intervalo de antibióticos y que hayan tenido que llevar al quirófano.
Muy bien. Otra pregunta. Que si en todos estos pacientes que los trata, ¿en qué pacientes pide la tomografía? De toda la población de pacientes, ¿a qué pacientes les pide tomografía? It varies from center to center. You got it. Okay. Yeah, I got it. Getting a CT scan varies from center to center. The goal is to do as few CT scans as possible, although that's not what's happening in the United States. What we'd like to do is to look at the pediatric appendicitis score, get an ultrasound, have a surgery consult, and if the surgeon cannot identify appendicitis and there's still suspicion, then we get a CT scan. That's the first group, and that's for like early appendicitis. And then in the second group, with later symptoms, 4 or 5 days, and we know it's appendicitis, we get a CT scan to look for phlegmon or an abscess that would indicate non-operative therapy. Let me just say that, translate that. En los casos de apendicitis simple, en apendicitis aguda, no complicada, usualmente usan los que varían de cada centro. Usualmente usan los scores que ella comentó y el PAS y en los que, dependiendo de dónde va el algoritmo, el primer paso es un ultrasonido y la consulta hacia el cirujano. Usualmente eso es suficiente, pero dependiendo del centro y del cirujano, si el ultrasonido y el cirujano no puede determinar que es una apendicitis, entonces cuando se pide la tomografía. Eso es en caso de las simples. En caso de las complicadas, si se está sospechando que es una apendicitis complicada, una apendicitis complicada que se está pensando que se va a necesitar no operativo, le hacen una tomografía para ver si no hay un absceso que se tenga que drenar. Okay. There's another question here. ¿Qué hace para la nutrición, doctor Santos? ¿Qué hace para en caso de pacientes que les da tratamiento no operativo? En algunos casos que tengan que darle nutrición parenteral o los deja comiendo o si digamos en el caso de un paciente con una apendicitis perforada complicada que un absceso y lo tiene que drenar, usualmente ¿qué ve? Ve que ahí les tiene que poner nutrición parenteral o oral. Did you got that? No, that was long. What do you do about nutrition when it's complicated with an abscess patient? Okay, most of the patients who have an abscess, they're able to eat. But if they can't eat, we put in a PICC line and give them TPN. But surprisingly, most of the patients that are getting non-operative therapy are able to ingest foods. Okay, la mayoría de los pacientes usualmente los dejan en vía oral la alimentación. Raramente les tiene que dar nutrición parenteral. Otra pregunta. Let me send this. I had it ready. I'm going to send it to you. I lost you. Can you hear me? Yep, I can hear you now. Okay. So, la siguiente pregunta es ¿qué antibióticos? I just sent it by text. ¿Cuáles exactamente son los antibióticos intravenosos que uso y cuáles son los antibióticos orales que usan cuando los mandan con antibióticos orales? Okay. So broad spectrum antibiotics intravenously is what we use for complicated appendicitis. So to cover gram-negative, gram-positive, and anaerobes. For early appendicitis, Ancef or cefoxitin is good enough. That makes sense? And then when we send patient home, Augmentin Augmentin is what some places use, and then we use Augmentin and Flagyl in the cases that are perforated. Okay. IV, would you say Sosin and Invens?
Yeah, Zosyn is good, and cefoxitin and Flagyl. Some patients use meropenem, Amgen and Clinda, old-fashioned. As long as broad spectrum is really, as long as we're covering all the enteric organisms, particularly for complicated appendicitis, any combination should work. Ella comenta que en los pacientes tienen que ser antibióticos de amplio espectro. Las marcas que yo comenté, nada más era piperacilina, tazobactam, y la otra es ertapenem. Ella dice que también hay gente que usa ampicilina, gentamicina y flagil, y metronidazol, meropenem, y hay otras opciones, pero que ellos usualmente usan esos dos. Y para cuando los dan de alta con antibióticos orales, los dan de altas con Augmentin y metronidazol o Augmentin nada más. Le acabo de enviar otra pregunta, doctora. ¿Cuánta colitis pseudomembranosa ven en pacientes que les dan muchos antibióticos? In the literature, they don't comment much about that at all, and that's one of the items that will be looked at in the prospective study that's being done on simple appendicitis. En los estudios que se han hecho hasta la fecha no hablan acerca de cuánta colitis pseudomembranosa hay después de haber usado tantos antibióticos, pero en el estudio prospectivo que se está llevando a cabo es uno de los aspectos que se va a ver, buscando a ver qué tanto colitis pseudomembranosa asociada o problemas relacionados con los antibióticos. Otra pregunta, que si hay alguna plan que ella sepa para un estudio de largo plazo para ver qué pasaría en años más adelante con esos pacientes. In a long-term study that could see what would happen with these kids in years from now. I'm not aware of a study, but that would be a great study. My guess is that with so many patients that are being treated this way in the United States, in several years we'll be able to look at these patients and know what the outcome is. It's still kind of new therapy to tell, what the ultimate outcomes will be. Estoy segura que si hay un estudio que va a ver esto a largo plazo, a ver si en años hay algún problema. No sabe. Sí, va a ver eso. Here's another one. They're curious about, or someone's asking, curious about exactly what do you do in your institution? And okay, so our institution, simple appendicitis, appendectomy, home within 23 hours. Let me just go step by step. Yeah. Las apendicitis simple en su institución, ellos los operan. Si los operan temprano, si los operan y los mandan a su casa en 23 horas. We don't operate immediately on all simple appendicitis. No los operan inmediatamente. We give if it's inconvenient middle of the night, we put them on cefoxitin and operate on them in the morning. Si es en medio de la medianoche, la consulta les dan antibiótico, mefoxitina, y los internan y los operan en la mañana. For uncomplicated perforated appendicitis, para apendicitis perforada no complicada, it's the same scenario. Admit them, IV fluids, IV antibiotics, and take out the appendix as soon as it's convenient. Es el mismo escenario, los admiten, les dan antibióticos y los operan tan pronto se pueda. El mismo escenario. Complicated appendicitis. Apendicitis complicada. They get admitted. Ella se refiere a las complicadas, se refieren cuando tienen absceso, los admiten. Give them IV fluids, broad spectrum IV antibiotics. IV intravenosos, antibióticos intravenosos, fluidos. Intervention in radiology, drainage of abscess, if that's radiología intervencionista, drena el absceso que se ha encontrado. Otherwise, they're put on a clear liquid diet and then advance the diet as tolerated, and then we continue the antibiotics until the patient is afebrile for 48 hours, white count and differential is normal.
and then they go home for additional 5 days of oral antibiotics, usually augmentin and flagyl. Okay. Los ponen en los antibióticos. Me quedé en que les da la dieta de líquidos claros. Advanced diet. Claros. Les avanzan la dieta a como lo vayan tolerando y los dejan en el hospital con antibióticos hasta que no tienen fiebre por 48 horas, que están comiendo, que no tienen dolor. Y cuando los mandan a su casa, y ya una vez después de esas 48 horas, los mandan a su casa con otros 5 días de antibiótico oral. 5 days oral? Yeah, 5 days usually, but when they're afebrile for 48 hours, then we check the white count. Antes de mandarlos a la casa, después de 48 horas, hacen una biometría hemática para checar los glóbulos blancos. Yeah. So what if their white blood count is elevated? ¿Qué pasaría si los glóbulos blancos siguen estando elevados? We keep them on antibiotics and check it again in another 2 to 3 days until it's normal. Los mantienen con los antibióticos hasta que se normalice. If the white count does not get better and the patient doesn't look good, we repeat the CT scan to see if there's an abscess that needs to be drained. Si el paciente sigue sin mejorar, le repiten la tomografía para ver si hay algún absceso que sea la culpable de que no esté mejorando el paciente. Give me a second so I can see. Yeah. So I just sent you another one that says... Am I getting them? Did you get a text? No, I'm not getting any text, sorry. But tell me. Voy a preguntar a la doctora de lo mismo, que cuál es la tendencia de otros hospitales en Estados Unidos. Es una pregunta que en Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. What is the trend in other hospitals? Yeah, the other hospitals, Canada and Australia and European countries are also doing non-operative management of many cases of appendicitis like I described. I'm sorry, can you repeat that again? So the other countries are also treating kids like we are. Otros países también están tratando a los pacientes de la misma manera. Esa pregunta de la biometría hemática, ya contestó. Okay, I think you answered all questions. Let me see. Si alguien tiene alguna otra pregunta, creo que han sido todas. Un segundo. Sí, creo que fueron todas. Se debe programar. Esta es otra buena pregunta. Cuando hace y esto es parte de acerca del trend, siempre que en los interval pathway, is it needed, is it obligatory to do the late appendectomy 8 weeks later? Estoy preguntando que si en los tratamientos estos de los pacientes complicados que se le dan antibióticos y los mandan a la casa y que planean operarlos 8 semanas después, ¿qué pasaría? ¿Siempre los tienen que operar o no es necesario? So there's a study that stated that kids who don't have an appendicolith have the same risk of recurrent appendicitis as the general population. And that patients and the kids who have an appendicolith have a 50% chance of recurrent appendicitis. Let me just say that. Que ella comenta que hay un estudio que reporta que los pacientes que se trataron de esa manera y no tuvieron y no tenían apendicolito tienen la misma posibilidad de tener otra vez apendicitis que la población normal, población control. Pero los que habían tenido un apendicolito tienen un 50% más de chances de volver a tener apendicitis. Go ahead. So, but that, we need a randomized control study or a bigger study to make sure that's fact. We don't know for sure yet. Pero no está, que hace falta estos estudios nuevos que están saliendo aleatorios, que son prospectivos, que estos van a dar mucha información acerca de esas preguntas. Last question, I guess, maybe. Lo voy a decir primero en español y después para que vaya pensando, y luego, digo en inglés y luego en español.
In your experience, is there any that you know any malpractice lawsuit related to patients that or parents that complain and complicated non-operative management? In our experience, no. Let me just translate. Yeah. Le estoy preguntando a la doctora que si conoce de algunas demandas de padres que se hayan quejado y hayan demandado por haber tratado pacientes de manera no quirúrgica. Go ahead. We've been fortunate that we have not had lawsuits for this treatment. The children, in my opinion, do a lot better with the non-operative therapy than the operative therapy. I'm old enough to remember when we operated on all these patients, and a good proportion of them ended up in the ICU after early appendectomy for complicated appendicitis in the old days. I have not had the opportunity, the necessity to admit any of these children to the ICU in the last 5, 6, 7 years. Let me just say that. Let me just translate that. Yeah. What you think? Keep thinking what's next. Sure. Que ella considera que ellos no han tenido ninguna demanda, que no se ha habido de ninguna demanda, que para ella, pues como han tenido muy buenos resultados con los pacientes complicados, que en lugar de operarlos y que muchas veces terminaban en terapia intensiva, que ahora todos esos pacientes, que ella no ha tenido que enviar a ningún paciente a terapia intensiva que ha complicado, que les ha dado tratamiento no operativo. Are you going to say something else? Yeah, my partner had, in our practice, we've had only 2 in the last 8 years that had to go to the ICU. De su grupo nada más ha habido 2 pacientes que han tenido que ir a la terapia intensiva. And how long? How many years? 8 years. 8 years. En este hospital. Okay. And you don't know any lawsuit around in the country about that? Oh, well, I can't speak to it. It's not in the I didn't find anything that alluded that in the literature. There's nothing that it doesn't seem like it's a problem. But in my literature search, I didn't find any information to that effect. And in talking with my friends and my other pediatric surgeons here, it has not been a discussion at the meetings. Lawsuits. Yeah, lawsuits. Que cuando platica con colegas en reuniones en congresos que no ha habido nadie que haya platicado que los hayan demandado. That doesn't mean it can't happen. No significa que no pueda suceder. Bueno, una vez más, ya tenemos justo a tiempo, son 7:58. Muchas gracias, doctora Cynthia. Thank you, it's my pleasure. Rebecca Mew. De nuevo, como siempre, los invitamos a volverse miembros de PAPS. La información la pueden obtener en el website de PAPS. Si quieren enviarle un email al doctor Mario Riquelme o a mí. El congreso este año es en Hawái. Si necesitan alguna información, con mucho gusto. Le damos muchas gracias a la doctora Cynthia Reyes y nos veremos para la siguiente. Okay. Thank you. Bye, Cynthia. Bye-bye.